Y Start Video. Adelante. Saludos, queridos amigos y compañeros del curso bíblico. Como saben, debido al COVID-19, estamos utilizando esta plataforma para que el curso continúe. ¿Por qué lo hacemos grabado? Porque tienes la oportunidad de verlo las veces que quieras. Te puedes detener, puedes regresar. Si lo hiciera en Zoom a una misma hora y todo el mundo, pues no necesariamente todo el mundo puede entrar. No todo el mundo tiene el mismo horario. Entonces esto pues trae conflictos, por eso el recurso pedagógico. Pues como ustedes saben, estamos haciendo el estudio y reflexión del Evangelio según San Juan. Estábamos trabajando el capítulo 11 y hoy lo que hago es que te doy esa síntesis y unos puntos para que puedas retomar. En caso de que vienes por primera vez a unirte al curso, comunícate conmigo para enlazarte con las personas que tienen las notas y ver qué necesidades tienen y cómo te puedo colaborar. Vamos a pedir al Espíritu de Dios, que es el Espíritu de vida, que es el Espíritu que inspira a los autores bíblicos, que sea ese Espíritu el que nos guíe en este ejercicio. El capítulo 11 del Evangelio de San Juan tiene una característica bien interesante. Se trata el tema de la resurrección de Lázaro, cómo Jesús revive a Lázaro. Pero hay un elemento que se llama discontinuidad bíblica. Me explico. Si yo voy al capítulo 11 de San Juan, voy a leer con ustedes una introducción. Dice, había un enfermo, Lázaro, de Betania, pueblo de María y de su hermana Marta. María era la que ungió al Señor con perfumes y le secó los pies con sus cabellos. Su hermano Lázaro era el enfermo. Me detengo. Estos son los primeros dos versos. Si no te hago esta explicación, vas a pensar que esta es la mujer que le lavó los pies a Jesús en el capítulo 7 de Lucas. ¿Quién nos va a dar entonces la explicación? Siguiendo la escuela de interpretación bíblica francesa, Xavier León Dufour, la Biblia se explica a sí misma. Y entonces el elemento, como dije ahorita y repito ahora, discontinuidad bíblica. Aunque estábamos leyendo el capítulo 11, ahora para entender quién es, te tienes que ir al capítulo 12. En el capítulo 12 vamos a leer los versos 1 al 3, los acompaño en la lectura. 6 días antes de la Pascua, Jesús se fue a Betania, donde estaba Lázaro, a quien Jesús había resucitado de entre los muertos. Le dieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban con él a la mesa. Entonces María, tomando una libra de perfume de nardo puro muy caro, ungió los pies de Jesús y los secó con sus cabellos. Y la casa se llenó del olor del perfume. Así que si te das cuenta, el capítulo 12 nos explica el capítulo 11. ¿Y por qué digo esto? Porque la Biblia no se escribió de un tirón. La Biblia no se grababa en los momentos con cámaras como nosotros grabamos los eventos. Pues son redacciones que se van dando, pero hay que hacer ese comentario de clarificación porque si no, sale todo el tema de la religiosidad popular, de que esta mujer que le lava los pies era María Magdalena y todas estas cosas que no tienen ningún fundamento bíblico. Por eso es que comparto con ustedes esta clarificación. Y volviendo al capítulo 11 del libro de San Juan, el proceso de revivir a Lázaro, nosotros vemos que se le da el aviso a Jesús de que Lázaro está enfermo y vemos cómo Jesús llega ya al cuarto día. Aquí está toda la simbología. ¿Recuerdas cuándo fue la última vez que rezaste el credo? ¿Recuerdas cuándo fue la última vez que dijiste, creo en la resurrección de los muertos? Y cuando hablamos de Jesús, decimos que resucitó al tercer día. ¿Recuerdas eso? Pues bien, quiero que sepas que eso no es un invento nuestro. Esto tiene una tradición bíblica muy, muy fuerte. Y para entender esa tradición bíblica, nos vamos a ir al profeta Oseas. Así es que busca tu cuaderno en donde estés tomando nota y escribe Oseas. Oseas quiere decir Yahvé socorre. Y cuando nosotros leemos el libro del profeta Oseas, mira con la clarificación que nos encontramos.
En el capítulo 6, vengan, volvamos a Yahvé, pues Él ha desgarrado, pero nos curará. Él ha herido, pero nos vendará. Dentro de 2 días nos dará la vida. Al tercer día nos hará resurgir y viviremos en su presencia. Así que cuando decimos que resucitó al tercer día, es esta simbología. Recuerda que el 3 también es símbolo de perfección en los escritos sagrados de Israel. Y tú me preguntarás, ¿y entonces por qué en el capítulo 11 de San Juan Jesús aparece en casa de Lázaro el 4.º día? Pues para que el pueblo de Israel reflexione en esta catequesis. Ellos pensaban que si al tercer día no habías resucitado, te habías condenado. Por eso es que Jesús aparece y la simbología habla del 4.º día. Y fíjate que en el diálogo con Marta y María, ambas le echan en cara a Jesús que el evento muerte se da porque él no había estado. Proyectan sentimientos de culpa, sin embargo, el autor bíblico utiliza esto para presentar a un Jesús que tiene dominio sobre la enfermedad y sobre la muerte. Por eso en la forma de redacción yo soy, nosotros vemos que se pone en boca de Jesús en el verso 25, yo soy la resurrección. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí, no morirá jamás. ¿Crees esto? Y desde ahí es que vemos cómo Jesús, aunque llora por la pérdida de su amigo, y recuerden que ya en la tradición de las bienaventuranzas nos dice, felices los que lloran porque serán consolados. Cuando llegan al lugar donde lo habían enterrado, la resistencia de las hermanas de Lázaro es que huele muy mal, pues por esa tradición que el pueblo de Israel pensaba que si al tercer día no había resucitado era porque se había condenado y todo esto. ¿Y qué dice Jesús? Lázaro, sal fuera. El lugar de los muertos no es nuestro lugar. El lugar nuestro es con Jesús porque nuestro Dios es vida. Lo interesante, y por eso es que necesito que hagas el trabajo de la lectura, es que este capítulo 11 presenta que las autoridades judías, cuando se enteran que Jesús revive a Lázaro, deciden darle muerte. ¡Qué gran paradoja! Las autoridades religiosas judías, en vez de agradecer a Jesús, lo que quieren es matarle. Entonces, nosotros nos tenemos que preguntar cómo manejamos todos estos conflictos, sobre todo cuando hacemos cosas buenas, sin embargo, nos tratan muy mal. Entonces, esta unidad temática en términos del mapa grande de San Juan es importantísimo para nosotros porque es el final del ministerio público. En el Evangelio de San Juan son unidades largas y en el capítulo 12, después de esa unción en Betania, que te invito a que la leas, vamos a tener la entrada de Jesús en Jerusalén, lo que nosotros utilizamos en el recurso litúrgico celebrativo, Domingo de Ramos, la triunfante entrada de Jesús en Jerusalén. Entonces, para nuestra próxima reunión o clase, vamos a retomar el capítulo 12 de San Juan. Te voy dando las pistas. Tenemos unción en Betania, y Betania quiere decir casa del pobre. Ya vemos la prefiguración del misterio pascual de Jesús de su resurrección con el olor de el perfume que utilizó María para lavar los pies de Jesús, y vamos a ver ese vínculo más adelante en el capítulo 13 cuando Jesús va a lavar los pies a sus discípulos. Así que nuestro deseo es que puedas crecer en la fe, que a través de la palabra puedas nutrir tu vida interior, pero tienes que hacer el trabajo, tienes que leer, tienes que reflexionar. Busca tu Biblia, anota ese capítulo 11 y hazte esta pregunta. ¿Cómo es posible que las autoridades decidan eliminar a Jesús? Porque Jesús le devuelve la vida a alguien. Prepárate en la lectura del capítulo 12 y al igual que Jesús entra triunfante en Jerusalén, ¿cómo puedes permitir que Jesús entre triunfante en tu vida, en tu corazón, en este contexto de la pandemia del COVID-19? Cualquier comentario, necesidad de clarificación o comunicación personal conmigo, tienes la estrategia de llamarme a mi unidad móvil 787-207-2104. También tienes la estrategia de comunicarte a través del correo electrónico
P de padre, A de Antonio, J de José, V de Vázquez, C de Colón, @yahoo.com. Que el Señor te bendiga y te conceda paz, bien y salud.